La canción de Lioban, la hija del viento, una traición sellada con un beso. Esther María López. Epígrafe. I gave you love, I gave you a son, I gave you all. Te di amor, te di un hijo, te lo di todo. Kaoineat eirt will aogher, eiblin dub nichonai. Lamento fúnebre. Resumen. En la isla de Muy, azotada por la lluvia y los secretos, Lioban Macrae observa cómo el barco que lleva a su familia desaparece entre la bruma, dejándola sola en el corazón del castillo enemigo. Ha sido enviada como parte de un pacto frágil entre clanes, una unión concertada que la obliga a casarse con el enigmático y temido Aurnach Macines, la de un linaje rival. Su misión, sin embargo, va mucho más allá del matrimonio. Debe infiltrarse en su nueva casa y robar la sagrada bandera de la llama eterna, símbolo de poder y esperanza para su pueblo. Pero Aurnach no es el hombre que esperaba. Reservado, orgulloso y ferozmente leal a los suyos, no tarda en descubrir que Lioban no es la esposa sumisa que aparenta. Mientras la desconfianza entre ambos crece, también lo hace una atracción peligrosa que amenaza con encender algo más que deseo. La posibilidad de redención o de traición, dividida entre el deber y el corazón, entre la lealtad a su clan y un amor que no puede permitirse. Lioban tendrá solo un año para cumplir su cometido, sin perder el alma en el intento. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar por su clan? ¿Y a quién deberá sacrificar por amor? Prólogo. Castillo de Kilchoren, Isla de Muy, principios de 1600. I think I made you up inside my head. Creo que te inventé dentro de mi cabeza. Mad Girls Love Song, Sylvia Plath. El eco de los cascos retumbaba en las laderas escarpadas de Muy, mientras el viento arrastraba consigo el salitre del mar y el olor de la turba mojada. Aurnach Macines, la del clan, cabalgaba a la cabeza de sus hombres. Su rostro, endurecido por el tiempo y el orgullo, parecía tallado en piedra negra. Espoleaba a su caballo con furia contenida, no por ansias de gloria, sino por temor de llegar demasiado tarde. Y así fue. Un clamor se alzó desde el pie del castillo. No era el estruendo de una batalla, sino el rugido vulgar de una multitud que se recreaba en la humillación ajena. Aurnach no necesitó mirar para saber. Su hermana ya estaba allí. Apretó las riendas, forzando al animal a escalar el sendero hasta la cresta. El aire le cortaba la piel y la rabia le ardía en el pecho. Desde lo alto, el espectáculo se reveló en toda su crudeza. Ersena, su hermana menor, descendía el camino principal entre risas, insultos y miradas feroces. Montaba un caballo deslucido, guiado por un mozo con un ojo cubierto, seguido por un perro cojo. Cada figura elegida con esmero, con saña, como una alegoría cruel de su desgracia. Su silueta, pequeña y digna pese a todo, avanzaba con el mentón inclinado y la espalda recta. El cabello, de un dorado casi plateado, se alzaba como un estandarte bajo el sol, pero no lograba ocultar el parche oscuro que cubría su ojo izquierdo. Aurnach distinguió la rigidez en sus hombros, el temblor sutil de sus dedos al sostener las riendas, el esfuerzo con que contenía el dolor y el orgullo herido. Una lágrima brilló en su mejilla pálida como un cristal roto. Aurnach sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Por los Macines, murmuró primero, como una plegaria. Luego alzó la espada. Por los Macines, rugió con furia. A sus espaldas, los hombres de su clan repitieron el grito como un solo cuerpo. La procesión no era solo una afrenta. Era una declaración de guerra. Farquhar, señor de los Macrae, había roto el matrimonio concertado tras el accidente de Ersena, pero no se conformaba con devolverla. Necesitaba humillarla, exponer su herida al mundo como si fuera una condena, no una consecuencia. Macines lo entendía bien. No era un gesto impulsivo,
Era una jugada política. Pero Farquhar había cometido un error. Había olvidado que en estas tierras el orgullo vale tanto como la sangre. Capítulo 1. Bahía de Dun Caoran, Isla de Muy. Julio de 1601. De Highwayman, Alfred Noyes. The moon was a ghostly galeon tossed upon cloudy seas. La luna era un galeón fantasmal, arrojado sobre mares nublados. El remo cortaba el agua como un suspiro en la garganta de un lamento. Cada brazada se perdía en la niebla baja que envolvía el loch, transformando la travesía en una espera. Lioban Macrae observaba la línea espectral del horizonte mientras el pequeño Birlin avanzaba hacia el dominio de sus enemigos. El viento le rozaba el rostro con manos frías, recordándole que Eileen amara la isla del mar. No concedía tregua ni siquiera en verano. El plan, tan claro en Edimburgo, parecía ahora tan frágil como el aliento de un ave en medio de aquel silencio hostil. Lo que había aceptado como un gesto de lealtad hacia su clan se tornaba, con cada palada de remo, en un sacrificio velado. No se trataba de un compromiso matrimonial, sino de una entrega en cuerpo y voluntad. Lioban no era una esposa prometida, sino un instrumento, un puente hacia la paz, o hacia el desastre. La embarcación avanzaba con gravedad ritual. En ella, los hombres del clan Macrae guardaban un silencio que no necesitaba órdenes. Solo el agua hablaba, oscura, cargada de siglos. Al fondo, envuelto por la bruma, se alzaba el castillo de Dun Caoran. Rocoso y sobrio, parecía más una prolongación del acantilado que una obra humana. Nada en sus muros rectos y sus torres de ángulo seco invitaba a la confianza. Como tantos otros castillos en estas tierras, estaba hecho para resistir, no para acoger. Lioban se ajustó la capa forrada de piel. Su atuendo era inapropiado, pero había sido escogido así. Práctico para viajar, incómodo para inspirar compasión. En el corazón de aquella escenografía, su papel era claro: espiar, observar, seducir si era preciso, y marcharse antes de que la verdad estallara. La voz de Caedra, su nodriza, la arrancó de sus pensamientos. Pareces una oveja camino del matadero, niña. Aún puedes sonreír. Lioban intentó complacerla con una mueca que nunca llegó a ser sonrisa. Caedra, con sus ojos verdes que siempre sabían demasiado, no se dejó engañar. Su mirada era la de una madre que adivinaba más de lo que se le decía. Es solo el frío, y el mar, y este barco, murmuró Lioban. Pero ambas sabían que no era cierto. Era el miedo. No tanto al castillo ni a su futuro esposo. Aún un nombre más que un rostro. Sino al fracaso. A que la misión fracasara. A no estar a la altura de la lealtad exigida por su apellido. Y, sobre todo, al descubrimiento. Su tío, el Laird Macrae de Farquhar, la observaba. Siempre lo hacía. Un hombre corpulento, áspero como la tierra que gobernaba. Su mirada pesaba sobre Lioban como un yugo. Él no creía en titubeos ni en ternura, solo en el resultado. Aún no hemos divisado las torres y ya tiemblas, soltó, sin molestarse en disimular el desprecio. Lioban no respondió. Se aferró al borde del banco y aguantó la humillación. Ya no se trataba de ganar respeto. Se trataba de sobrevivir. Su padre, más distante que nunca, más serio de lo habitual, evitaba su mirada. Él también había apostado por ella, como todos los hombres de su clan, y ella era la ficha más fácil de sacrificar. Un marinero interrumpió la tensión con un murmullo reverente. Ahí está. Todos giraron la vista. Lioban también. Sobre el borde del risco, el castillo de Dun Caoran se recortaba contra la niebla como la carcasa de una criatura ancestral. La torre cuadrada parecía vigilar el loch con ojos de piedra. A su lado, una más baja,
almenada. Remataba el conjunto con formas que recordaban a garras o gárgolas. Era una arquitectura sin adornos, nacida de la urgencia de la guerra. Ninguna floritura, ninguna debilidad. El estómago de Lioban se contrajo. Allí tendría que mentir, allí tendría que fingir un amor que quizá terminaría siendo su perdición. En la distancia, unas gaitas comenzaron a sonar, como si la tierra misma la advirtiera. Lioban cerró los ojos y susurró una oración, no para ser rescatada, sino para recordar quién era, y lo que estaba en juego. Lioban. El aire húmedo de la costa se colaba bajo la capa, erizándole la piel. Lioban se la ajustó con un gesto rápido. No era el frío lo que la estremecía, sino la conciencia de lo que estaba por hacer. A cada paso, los siglos de orgullo y violencia que cargaba su apellido pesaban más que el equipaje. No era voluntaria, nunca lo había sido, pero tampoco era víctima. Su tío la había elegido. Sí, por la armonía de sus rasgos y el impacto que causaba su presencia. Pero Lioban sabía que no bastaba con una cara hermosa. En la corte había aprendido que el ingenio afilado, el silencio elegido y la mirada sostenida eran armas tan poderosas como cualquier espada. Lo que el clan necesitaba de ella era más que un matrimonio. Era una tregua vestida de ceremonia. Se irguió sobre el banco, la espalda recta como un voto. Esa alianza, aunque transitoria, sería su terreno de combate. Lioban respiró hondo, dejando que el olor salado y el rumor lejano del mar templaran la urgencia de su pulso. Estoy dispuesta, tío, dijo, sin temblor en la voz. No era una macrae para ser intercambiada sin resistencia. Era una macrae para hacer historia. Aornach Duncaoran dormía, pero Aornach no. Cruzaba el patio como un animal acorralado por sus propias decisiones. Las murallas que le habían visto crecer se le antojaban más estrechas que nunca. A lo lejos, el mar tragaba la niebla. Allí venía ella, en algún punto entre la oscuridad y la obligación. La alianza con los macrae era un insulto disfrazado de paz, y sin embargo, Aornach había aceptado. No por convicción, sino por cálculo. 1 año, eso era todo. 12 meses para calmar al rey y evitar una guerra abierta. Luego, el juramento a su hermana volvería a la primera línea. Ersena dormía en la torre norte, o eso esperaba. Dormía, si es que el sueño era posible tras lo vivido. Aornach alzó la mirada hacia la ventana apenas iluminada y sintió la rabia anudarse de nuevo. Su hermana había vuelto de Kilchurn convertida en un reflejo quebrado de sí misma, y él jamás había olvidado ni perdonado. El viento arrastraba el salitre y las memorias. Cairmon, su hermano menor, apareció entre las sombras con el paso relajado de quien había sufrido demasiado como para fingir ligereza. ¿Todavía no ha llegado?, preguntó. No tardará. Cairmon frunció el ceño, su rostro marcado por la prisión, aunque aún conservaba el humor en los ojos. La guerra había dejado huellas visibles en ambos. No entiendo por qué Farquhar aceptó el compromiso. Tampoco por qué el rey consintió que fuera solo a prueba, dijo. Aornach no respondió de inmediato. Sabía que Jacobo había visto en esta unión un símbolo de pacificación, una jugada política. Pero Aornach no tenía intención de seguir ese juego más de lo necesario. Porque todos creen que cederé, dijo por fin, que la tregua me volverá blando. Pero no conocen nuestra memoria. Un silencio denso se instaló entre los dos. Luego Cairmon soltó una risa seca. Dicen que es bella, que la llaman la sirena virgen en la corte. Una mujer no es una solución, replicó Aornach, endureciendo el tono. Y menos una que lleva sangre macrae. El grito del vigía interrumpió la conversación. Un birlin se acerca. Aornach giró sobre sus talones.
El mar devolvía una sombra más oscura que la niebla, un contorno de madera y velas recortado contra la incertidumbre. La joven llegaba. Ahora veremos, murmuró. Si la corte dice la verdad o solo cuenta cuentos. Y echó a andar hacia la puerta del mar, donde el deber y la historia lo esperaban con rostro de mujer. Capítulo 2. Mucho sufrió en el mar por salvar su vida y el regreso de sus compañeros. Pero no pudo salvarlos. Por su propia insensatez perecieron. Los necios que comieron las vacas del sol Hiperión. Odisea. Homero. Y 6 a 9. El resplandor tibio de las antorchas se alargaba en una fila ondulante, como una serpiente de luz en la oscuridad húmeda. Los hombres del clan Macrae ascendían en silencio la empinada escalinata que nacía en la puerta del mar. Lioban, agotada por el viaje en barca y la tensión acumulada, subía tras ellos. Las piedras resbalaban bajo sus pies helados. Por aquí, señora. Cuidado con las rocas, le dijo Thorkell de Kilchurn, ofreciéndole el brazo con una sonrisa tan abierta que rozaba la ingenuidad. Lioban asintió en silencio. La ternura en los ojos del joven le resultaba familiar y ajena. Había visto esa expresión demasiadas veces. Admiración, deseo. Una atención que siempre había sentido y merecida, como si su rostro caminara unos pasos delante de ella. Ojalá Macines fuera tan fácil de impresionar. O, al menos, tan claro. La habían traído aquí por esa belleza que tantos celebraban y que a ella solo le había traído malentendidos. ¿Cuántas veces había deseado que alguien viera más allá, que reparara en su voluntad, su juicio, su resistencia? Pero era su rostro el que hablaba primero. Y a menudo, el único que escuchaban. Gracias, Thorkell, respondió, sin aliento, sin amargura. El castillo se alzaba como un centinela de piedra sobre el mar, inalcanzable desde tierra. La única entrada, estrecha y vigilada, subía desde el loch como una cicatriz tallada en la roca. Subir por allí tenía sentido defensivo, pero ningún confort. Sus zapatos, elegidos más por su efecto que por su utilidad, no resistían la humedad ni el frío. Farquhar los había seleccionado con ojo calculador. Seducción antes que sensatez. Los hombres de Macines aguardaban en lo alto, alineados como esculturas en la muralla. Lioban los vio antes de que la vieran a ella. Inmóviles, atentos. No había ceremonia ni bienvenida en sus posturas, solo tensión contenida. Sus siluetas eran las de hombres acostumbrados a la violencia. Venid, señora. Vuestro prometido os espera. La voz de Thorkell rompió el silencio como una campanada. Lioban se quedó helada. La figura que bloqueaba la entrada no era una sombra. Era un hombre enorme, anclado al suelo como si formara parte de la roca. No distinguía su rostro, pero su presencia llenaba el espacio. Subió tras su familia y cruzaron el umbral del castillo. El ascenso continuó por un patio oscuro y un torreón sombrío. Lioban, al abrigo de las capas masculinas de su clan, se permitió unos segundos para frotarse las manos, sintiendo por fin un poco de calor en los dedos. Se ocultó, en parte, tras la figura imponente de su tío, observando desde la penumbra. Macines se mantenía erguido entre sus hombres. Lioban no lograba apartar los ojos de él. No la había mirado ni una sola vez. Ni una palabra. Ni un gesto hacia ella. Una punzada de humillación la cruzó por dentro. Al parecer, no era más que una pieza más del tablero. Cuando por fin habló, su voz, profunda, firme, teñida de un acento antiguo, llenó la estancia. Bienvenido a Dun Caoran, Fionlag, dijo a su padre. Confío en que el viaje haya sido sin sobresaltos. Ignoró deliberadamente al hermano de su madre, Farquhar, quien no tardó en intervenir con falsa cordialidad. Gracias por vuestra hospitalidad, Macines.
El rey insistió en que asistiera. ¿No lo mencionaba en su carta? La tensión entre ambos era palpable. No había necesidad de palabras floridas. El pasado hablaba por ellos, y ningún gesto podía disimularlo. Lioban advirtió cómo los guerreros de Macines esperaban una señal, un movimiento, como perros de caza contenidos por la voz de su amo. Pero Macines no la dio. Mantenía el control, un equilibrio que no parecía frágil sino forjado con tiempo. No recordaba que vuestra presencia fuera requerida, respondió Macines, con voz dura, sin esfuerzo por suavizarla. Pero estáis aquí, seréis recibido, hasta que se celebre la unión. Finalmente, dio un paso hacia la luz. Lioban lo vio de frente. No había belleza delicada en él. Su rostro tenía algo de antiguo, casi esculpido. Las líneas marcadas, los ojos como piedras oscuras, el cabello claro cayéndole con descuido por la frente. Era un rostro que no suplicaba admiración, pero la imponía. Era la primera vez que Lioban sentía esa especie de atracción imprevista, algo que no tenía nada que ver con las sonrisas fáciles de la corte. Él no la miró, y quizás por eso, ella no pudo dejar de mirarlo. Caedra le susurró algo que Lioban no escuchó del todo. Asintió sin responder, se obligó a apartar la mirada. Observó sus ropas tradicionales, tan ajenas a la moda cortesana y sin embargo tan apropiadas para él. Cada pliegue del tartán, cada traza de barro en las botas hablaban de un mundo distinto al suyo, uno que no conocía y que, sin embargo, tendría que aprender a habitar. La ceremonia aún no comenzaba, pero la batalla ya había empezado. El salón principal de la fortaleza Macines estaba impregnado del aroma a turba quemada y del rumor contenido de las voces, como si las paredes de piedra misma intuyeran la tensión. Lioban se mantenía en pie junto a su padre, sintiendo la mirada de su tío, Lord Farquhar, arder como aceite sobre brasas. Él conocía bien las costumbres de hospitalidad de las Highlands. Su presencia en ese castillo no era casual ni temeraria. Estaba protegido por la tradición, al menos mientras se mantuviera bajo el techo de los Macines. La ley no escrita del honor lo garantizaba, y ningún laird digno de tal título la quebrantaría sin arriesgarse al desprecio de todos los clanes. Pero la provocación no se había hecho esperar. Por supuesto, nos marcharemos en cuanto termine la celebración, dijo Farquhar, esbozando una sonrisa cínica. Sin duda, querréis disfrutar de vuestra flamante esposa. Por cierto, ¿dónde está vuestra hermana Ersena? Me extraña no verla entre nosotros. El silencio cayó como una losa. Lioban sintió que el aire se hacía denso. Su mirada buscó a su tío, incapaz de comprender su crueldad. La mención de Ersena era una herida abierta en la familia Macines, y él lo sabía. Era evidente que pretendía provocar. Pero si esperaba una explosión, se llevaría una decepción. El laird de los Macines, Aurnach, permaneció inmóvil, su rostro de piedra. No así el hombre que lo acompañaba, más joven, algo menos alto, de complexión fuerte, con una expresión menos impenetrable pero igualmente feroz. «Maldito bastardo», espetó entre dientes, dando un paso adelante antes de ser contenido por el brazo de Aurnach, firme como hierro forjado. Lioban lo observó con detenimiento. No lo había visto antes, pero la similitud era evidente. Debía de ser su hermano. La confirmación no tardó en llegar. «Yo me encargaré de nuestro invitado, hermano», dijo el otro Macines, Aurnach, sin levantar la voz. Su tono helado era más cortante que cualquier grito. La enemistad entre ambos hombres flotaba en el aire, como una tormenta contenida. El control del laird contrastaba con el desprecio abierto de Farquhar. Por fortuna, el padre de Lioban intervino, interrumpiendo la tensión al presentar a sus hijos. «Estos son mis hijos»,
Angus, Alasdair e Ian. Aornach los saludó uno por uno con cortesía sobria, evaluándolos con la mirada de un guerrero. Aquellos muchachos, fuertes y seguros, serían sin duda hombres de armas temibles algún día. Entonces llegó el momento. Y esta es mi hija, Lioban McCrae. Vuestra prometida. Aornach sintió una punzada seca en el pecho. No era un hombre propenso a los sobresaltos, pero la joven que emergió de entre los suyos parecía arrancada de un poema celta. Sus rasgos delicados, el cabello de tonos dorados, los ojos de un violeta improbable como los brezos de Muy. Era, sin quererlo, una visión. Y sin embargo, no era eso lo que lo desconcertaba. Lo que lo turbó fue el modo en que la miró y la certeza inmediata de que esa mujer complicaría un deber que hasta ese momento le parecía sencillo. Un deber que exigía distancia, frialdad, control. Ella le ofreció la mano con gesto digno, y cuando sus dedos se tocaron, una chispa inesperada recorrió su piel. «Milord», dijo ella, con una voz firme y suave al mismo tiempo. «Es un placer conoceros». Su elegancia era natural, desprovista de afectación. Su vestido, aunque más moderno de lo que él habría preferido, no era indecoroso, y sin embargo sugería más de lo que ocultaba. Sus formas eran las de una mujer, pero en su rostro había algo de niña. Esa dualidad, ese contraste, lo desarmó por un instante. No por deseo, que también lo hubo, sino por algo más complejo. Una sospecha de vulnerabilidad. Se forzó a apartar la mirada. No podía permitirse flaquezas. «Debéis de estar cansada del viaje», dijo, con una voz cuidadosamente desprovista de emoción. «Mañana firmaremos el contrato. Después, habrá un banquete». «Gracias, milord. Un poco de descanso será bienvenido. Vuestra doncella, mi nodriza, Caedra, me ayudará a instalarme. Puede quedarse con vos», respondió Aornach sin más, y antes de oír réplica, se volvió y dio por terminada la conversación. Fue entonces cuando su hermano Cairmon intervino, con esa calidez tan suya que a veces le resultaba irritante. «Bienvenida, señora. Si necesitáis algo, no tenéis más que pedirlo». «Gracias, señor Cairmon», respondió Lioban, subrayando con suavidad el trato cortés que Aornach había negado. Aornach apretó la mandíbula. No por celos exactamente, aunque algo en su interior se encogió ante aquella sonrisa dirigida a otro. Era frustración consigo mismo, por haber permitido que la joven lo afectara. ¿Por qué se sentía juzgado por una mirada? A su orden, una anciana criada se acercó. «Deidre os mostrará vuestros aposentos». «Gracias», repitió Lioban con serenidad. La vio alejarse. Se dijo que no pensaría más en ella esa noche. Pero sabía que mentía. Lioban McCrae era una sorpresa. Y no estaba seguro de si eso era un regalo o una trampa. Si era inocente en las maquinaciones de su tío, la protegería. Si no lo era, no tendría piedad. Lo único claro era que el año por delante no sería fácil. Capítulo 3. Mi nombre es nadie. Odisea. Homero. IX. 366. Lioban sabía que se estaba demorando más de lo necesario. Pero necesitaba tiempo, no para arreglarse, sino para encontrar algo de calma. Había enviado a Caedra a cumplir un encargo trivial solo para quedarse a solas. Dentro de pocos minutos, estaría unida a Laird Macines. Un año. Ese era el pacto. Un año para acercarse a un hombre que parecía esculpido en piedra. Había algo impenetrable en Aornach Macines, algo que no podía ser fingido. Su silencio era firme, no incómodo. Su autoridad no buscaba imponerse, simplemente era. Y eso lo volvía más difícil de alcanzar. La noche anterior había intuido un destello de interés,
pero tan fugaz, tan cuidadosamente reprimido, que ya no estaba segura de haberlo imaginado. Ese control férreo no era indiferencia. Era decisión. Lioban se miró al espejo mientras recogía su cabello con precisión, colocándose la diadema heredada. Sentía la traición bajo la piel como un vestido mal cosido. Pero ¿qué opción tenía? Su clan necesitaba sobrevivir, y Aurnach era la llave de una puerta cerrada desde hacía generaciones. Sin embargo, no era solo lealtad lo que la empujaba. Desde niña había intentado ganarse un lugar entre sus hermanos. Siguiéndolos, imitándolos, desafiándolos. Nada fue suficiente. Ni la espada, ni la caza, ni el valor. Siempre fue la última. Siempre fue la otra. No había rencor, pero sí un cansancio viejo en el fondo del pecho. Y aún así, seguía queriendo su respeto. Quizás por eso estaba allí. Quizás por eso aceptó aquel acuerdo. El castillo de Dunstafnage, su hogar de infancia, estaba en disputa. Sin el respaldo de Farquhar, su padre no podría defenderlo. Su tío, a cambio, exigía información. Una entrada secreta al castillo de Dun Caoran y un antiguo estandarte que los macines consideraban sagrado. La bandera de la llama eterna, decían. Lioban no creía en mitos, pero sí entendía el valor de un símbolo. Farquhar la quería por eso. Por su belleza y por su obediencia. Sedúcelo. Fue la orden no dicha. Pero ¿cómo? Nunca había dado ni un beso. Aurnach no era un joven inexperto. Era un laird, un guerrero. No se doblegaría fácilmente, ni por deseo, ni por ternura. Caedra irrumpió con prisa. Te están esperando, princesa. La miró un segundo, con emoción. Pareces salida de una leyenda. Qué orgullosa estaría tu madre. Lioban sonrió, con los ojos humedecidos. Las palabras de Caedra le dolieron más que cualquier reproche. Entonces no la hagamos esperar más, dijo. Salió al pasillo. Sabía que lo que hacía tenía un precio, y estaba dispuesta a pagarlo. Aunque el camino la condujera directamente a la traición. Aurnach se despertó con la mente despejada, aunque aún sentía el eco de los sueños que lo habían sacudido en la madrugada. Imágenes de su futura esposa, tan vívidas que le habían dejado el cuerpo tenso. No era propio en él. Atribuyó aquella debilidad a la situación incómoda, y no a la joven en sí. Aquella mañana, estaba decidido a mantener la distancia. Admírala, sí, como se admira una pintura. Pero sin intimidad. Era una Macrae. No necesitaba más razones. La ceremonia se celebraría al aire libre, como dictaban las costumbres. Sería discreta. Pero el banquete posterior cumpliría con las expectativas del clan. Los macines podían desconfiar del enlace, pero no despreciaban una celebración. Cuando el sol empezó a alzarse sobre el mar, Aurnach aguardaba junto a su hermano Cairmon, Farquhar, Fionlaj y los hermanos de Lioban. La novia se retrasaba. Ya era tarde. ¿Se habría arrepentido? Extrañamente, la idea no le resultó tranquilizadora. Finalmente, Fionlaj sonrió. Ah, ahí viene. Aurnach se giró, y toda su lógica se desmoronó. Lioban caminaba hacia ellos como si el mundo se hubiera detenido. La luz tocaba su cabello como fuego pulido, y su vestido, claro y sencillo, revelaba más de lo que ocultaba. No era vulgar, pero tampoco era tímido. El corte resaltaba su figura con una audacia inesperada. Era, sencillamente, imposible apartar la vista. Se obligó a desviar la mirada. Era solo una mujer, una herramienta en una negociación. Señora Macrae, dijo, espero que vuestra habitación haya sido de vuestro agrado. Sí. Gracias. Muy cómoda. Notó que no había cumplidos vacíos en su voz. Solo educación. A su lado, la niñera de Lioban. La he invitado,
explicó ella. Me pareció que le gustaría estar aquí. Dijo que sirvió a vuestra familia durante años. Su gesto lo sorprendió. No era solo cortesía, era atención. Pensó en lo que había visto en sus ojos. Sinceridad. ¿Os ha molestado? No, solo lamento no haberlo pensado yo. Ella sonrió. Y Aurnach sintió que algo se deslizaba en su interior. Su belleza ya no era el problema. Era su luz. Empecemos, dijo. Fionlaj se volvió hacia su hija. ¿Estás lista, Lioban? Ella asintió, sorprendida por la deferencia, y se colocó frente a Aurnach. Estaba tan cerca que él distinguía el perfume suave en su cabello y las pecas diminutas sobre su nariz. Le parecieron hermosas. Eran una especie de secreto, una imperfección que no intentaba esconder. Le revelaban algo de ella que no esperaba. Autenticidad. Se reprendió en silencio. Recordó su decisión. Solo una mujer, un objeto hermoso, nada más. En el patio de piedra, el aire olía a turba y sal. El viento revolvía los pliegues del vestido de Lioban mientras los testigos se agrupaban en semicírculo. Se sentía demasiado visible, frágil bajo tantas miradas. Aurnach extendió la mano hacia ella por un segundo, pero la retiró sin tocarla, como si se reprendiera a sí mismo por el impulso. Fionlaj, ceremonioso, unió sus manos. La derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda. Y anudó un lazo de lana sobre ellas, el gesto ancestral que sellaba el compromiso. Aurnach bajó la mirada hacia su mano. Pequeña, fría, temblorosa en la suya. Pensó en la confianza que implicaba aquella unión, aunque fuera temporal, y en lo fácil que resultaba imaginar la permanencia. Yo, Aurnach Macines, doy mi palabra a Lioban Macrae y me comprometo a tomarla por esposa por no menos de un año. Dijo él, su voz clara pero sin alarde. Lioban repitió las palabras con una serenidad que no sentía. Entonces llegó el silencio que precedía al beso. Una broma maliciosa de Farquhar rompió el instante. ¿A qué esperáis, Macines? ¿No vais a besar a la novia? Aurnach dudó. No porque no quisiera, sino porque lo deseaba demasiado. Cuando la tomó de la barbilla, Lioban bajó la vista, como si buscara refugio en la rigidez de sus zapatos. Un beso para sellar nuestros votos, murmuró él. Inclinó el rostro y, durante un instante, se permitió oler su perfume. Algo floral, sutil, que le trajo recuerdos de verano antes de la guerra. Sus labios rozaron los de ella con una suavidad inesperada. Fue un contacto breve, casi casto, pero pleno de una intensidad que lo estremeció. Su mano le acariciaba la mejilla con un cuidado que contrastaba con la rudeza de sus dedos. Quería más, el impulso de estrecharla, de descubrir el calor de su boca, de saborear lo que no debía. Lo sacudió, pero se retiró. Cuando se separó, vio en ella el rubor encendido, los labios entreabiertos. Por un instante, perdió pie en la mirada que le devolvió. Dio un paso atrás. Había cruzado un umbral peligroso, y lo sabía. Lioban se quedó inmóvil, desbordada. Jamás la habían besado así. Fue como si su cuerpo se reescribiera en un idioma nuevo. No era la pasión desenfrenada lo que la había marcado, sino la ternura contenida, la contradicción entre la fuerza del guerrero y la delicadeza del amante. Había algo reverente en ese primer beso, como si la viera, como si la eligiera, pero la ilusión se desvaneció pronto. En la mesa del banquete, Aurnach apenas le dirigía la palabra. Su cortesía era impecable, pero distante. Le ofrecía vino con una indiferencia tan pulida que dolía. Ella, sentada a su lado, se sentía como una intrusa en su propia historia. Lo observó mientras hablaba con su padre y con una mujer de cabello oscuro. Él no volvía la vista hacia ella, pero Lioban no podía apartar la mirada.
Le costaba aceptar que el mismo hombre que la había besado con aquella ternura ahora la ignoraba. Aún así, no se rendía. Por primera vez, no quería solo atención. Quería ser vista como mujer. El gran salón era sobrio, iluminado por la luz temblorosa de las velas y el fulgor rojizo de la chimenea. Tapices deshilachados colgaban de los muros de piedra, pero en lo alto, sobre el estrado, una espada de 2 manos. Una Claideam Mor dominaba el espacio. Imaginó a Urnach empuñándola, y la idea le recorrió la piel con una mezcla de respeto y deseo. Él comía sin prisa, compartiendo el pan con una elegancia silenciosa. Cada vez que sus hombros rozaban los de ella, una corriente eléctrica le subía por el brazo. El olor salado de su piel, la cercanía de su calor corporal, su figura poderosa. Lioban se descubrió pensando en él con una mezcla de temor y necesidad. Su sola presencia trastocaba su equilibrio. A su alrededor, los clanes celebraban. Macines, Strazair y Maquellar a un lado, los Macrae al otro, salvo sus 3 hermanos, que ya cortejaban a las muchachas de la casa. Lioban suspiró. Todo parecía un matrimonio auténtico, no una artimaña política. Una parte de ella deseaba que lo fuera. De pronto, Urnach la miró. ¿Lo estáis pasando bien, Lioban? Su tono era neutro, pero sus ojos, oscuros como la tormenta, la escrutaban con intensidad. ¿Estaba celoso? Sí, dijo ella con ligereza. Vuestro hermano es encantador. Hemos hablado de los gaiteros. Son extraordinarios. Él asintió. Los Strazair han tocado para los Macines durante generaciones. Son los mejores de Escocia. Había orgullo en su voz. Lioban, deseosa de alargar el momento, señaló a una niña que correteaba entre los músicos. ¿Y esa niña? La sonrisa que le iluminó el rostro transformó al Laird de guerra en otro hombre. Lioban apenas pudo respirar. Fiat Macines, solo tiene 5 años, pero recita poemas con un talento que asombra. Nos alegra el alma. ¿Os gustan los niños? La pregunta salió sola. Él frunció el ceño, desconcertado. Claro, pero la suavidad desapareció cuando ella se atrevió a ir más allá. ¿Querréis tener hijos? No por el momento. Silencio. Intentando recomponer el ambiente, Lioban retomó otro tema. Creí que los Omuireaxain eran los bardos de los Macines. Lo son, respondió, pero llevan generaciones en las islas. Ya no son extranjeros. Y vos, parecéis conocer bien a los Macines. Soy una Macrae. Es imposible no conocer vuestra historia. Él la miró con atención renovada. No os culpo por lo que ocurrió con Ersena. Pero no todos serán tan indulgentes. Ella asintió. El apellido Macrae era un peso difícil de llevar. Poco después, Urnach comentó. Debéis de estar agotada. Quizá un poco. Podéis retiraros cuando queráis. Ella tragó saliva. ¿Llevarán mis cosas a otra habitación esta noche, milord? Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en un lago quieto. Lioban no esperaba sentirse decepcionada. Había supuesto que Urnach le pediría tiempo, que daría espacio a su voluntad antes de consumar el matrimonio. Y sin embargo, cuando él lo hizo, la embargó una extraña confusión. ¿Era consideración? ¿O, acaso, desinterés? Se dijo que prefería lo primero, por el bien de su alianza. Pero en el fondo, no podía evitar sentir una punzada de vacío. La risa de una mujer, alta y clara, le cortó el pensamiento. Seguida por el tono grave y suave de Urnach, le bastó un vistazo para entender. La mujer sentada a su lado, de cabello oscuro y sonrisa fácil, parecía demasiado cómoda, demasiado familiar. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. ¿Buscaría Urnach en otra parte lo que aún no había reclamado de su esposa?
Aornach había visto el brillo dolido en los ojos de Lioban cuando mencionó que dormirían en aposentos separados. No esperaba, sin embargo, que su cuerpo respondiera como lo hizo cuando ella insinuó lo contrario. Tuvo que tensar los músculos y concentrarse en otra cosa para reprimir el deseo. Un beso casto no debería tener ese poder, pero en ella lo tenía. Cada gesto suyo, cada mirada, encendía algo dormido. Había pasado toda la cena fingiendo no observarla. Su forma de sentarse, de hablar con los criados, incluso cómo se detenía a escuchar con genuino interés a su hermano menor, le resultaba desconcertantemente atractiva. Se obligó a mirar a Cairistiona, a decirle algo sin sentido, a fingir que aún le importaba. Pero no era así. Lioban lo perturbaba. Lo desarmaba sin querer. La había estudiado sin proponérselo. El modo en que se recogía un mechón de cabello detrás de la oreja. Cómo sus dedos se crispaban al escuchar algo incómodo. La manera en que su voz se volvía más suave al pedir algo razonable. Lioban no solo era hermosa. Era compleja, como una melodía compuesta en una tonalidad que aún no había aprendido a tocar. Y lo peor era que ella parecía no saberlo. Esa noche, tras la ceremonia, Aornach la había visto buscar la aprobación de su padre con una expresión tan abierta, tan vulnerable, que tuvo que desviar la mirada. El gesto de aquel hombre, seco e indiferente, le dolió más de lo que esperaba. No solo por ella, por lo que decía del mundo del que venía. Lioban tenía una dignidad callada que empezaba a desarmarlo. No se rendía fácilmente. Y su coraje se revelaba en momentos discretos, como cuando lo miró sin bajar los ojos tras una palabra áspera. Esa mezcla de fortaleza y fragilidad le resultaba demasiado familiar. Ersena, su hermana, había sido así, antes de desaparecer en la distancia que Aornach aún no comprendía. El ruido de una mesa volcándose rompió el hilo de sus pensamientos. En cuestión de segundos, la sala se llenó de gritos y movimiento. Aornach se puso en pie, la mandíbula tensa. «Basta». Su voz cortó el aire como una hoja afilada. Silencio. Todos se volvieron hacia él. Frente al estrado, Ian, el hermano menor de Lioban, sangraba por la sien. Enfrente, Fergus Macines, uno de sus hombres, aún respiraba con fuerza, los puños tensos. Una joven sirvienta, visiblemente afectada, observaba desde un rincón. Era la esposa de Fergus. Aquí, los dos, escuchó. Ian había flirteado con ligereza. Fergus, llevado por los celos, había perdido el control. Una reacción humana, pero inadmisible en una mesa de paz. «Has roto la hospitalidad de estas tierras», dijo a Fergus con tono grave. «Y eso tiene un precio». Antes de que pudiera dictar sentencia, sintió una presión suave en el brazo. «Lioban, por favor», susurró. «No ha sido culpa suya». Aornach no se movió. Sentía la mirada de todos. La de ella, suplicante. Quiso reprenderla por inmiscuirse. Pero algo en la forma en que lo miraba lo detuvo. «No os corresponde intervenir, Lioban. Lo sé, pero...». Bajó la voz. «Es justo pedir clemencia». Aornach la observó. Una súplica por su hermano, sí, pero también por algo más profundo. Justicia, equilibrio, y esa voz temblorosa, que aún así no vacilaba. Volvió la mirada a Fergus. 3 terneras jóvenes, 2 para los Macrae, 1 para mí. Un murmullo recorrió la sala. Lioban retiró la mano lentamente. Él sintió la pérdida. El silencio entre ellos se prolongó durante varios minutos. Aornach apenas tocaba la comida. «¿Os ha parecido injusta la sentencia?», preguntó, sin levantar la vista. «No injusta», respondió Lioban, meditando cada palabra. «Solo dura. La justicia no siempre es suave».
Y la compasión puede ser un lujo cuando se tiene el deber de proteger a muchos. Ella no respondió al instante. Luego, con voz tranquila, dijo, a veces, es precisamente ese deber el que exige compasión. Aurnach la miró. No sabía si admiraba su valentía o le irritaba su obstinación. Quizás ambas cosas. La hospitalidad es ley en estas tierras, dijo con frialdad. Quien la rompe, responde. No hay excepción. Ella bajó la vista, el rostro más pálido que antes, pero no había resentimiento en su expresión, solo un entendimiento doloroso, callado, como si acabara de aprender algo sobre él que no sabía si quería saber. Y Aurnach, que solía sentirse seguro en el ejercicio de su autoridad, por primera vez, no supo si había ganado algo, o si acababa de perder un terreno más íntimo.